Mi nombre es Mariana Mendoza, soy ayudante de primera, trabajo en uno de los prácticos, en una de las comisiones de prácticos de la cátedra Buchbinder, y conmigo van a trabajar la unidad número 2 del material que corresponde a la parte de prácticos. Nosotros vamos a trabajar junto con Pablo Buchbinder en la discusión en torno a la clase obrera, la formación de la clase obrera, el problema de la conciencia de clase obrera, y específicamente con Buchbinder van a trabajar los días lunes con los textos de Hobsbawm, de Becker, de Thompson, que abordan principalmente la cuestión de la clase obrera inglesa. Nosotros acá en práctica vamos a trabajar con el texto de Sewell, que trabaja principalmente el caso de la formación de la clase obrera francesa. El texto con el que vamos a trabajar se llama Los artesanos, los obreros de las fábricas y la formación de la clase obrera francesa, 1789-1848. Nosotros estuvimos trabajando principalmente con los textos teóricos vinculados con la formación de la clase obrera, con conciencia de clase. Esa va a ser la problemática que tenemos que trabajar. Y uno, por lo general, cuando analiza la conformación de la clase obrera, lo que se encuentra principalmente es vincularlo con Inglaterra, con Gran Bretaña, porque es el lugar donde está la cuna de la revolución industrial, y muchas veces se termina por explicar la conformación o la formación del movimiento obrero, la conformación de la conciencia de clase obrera en torno a una economía industrial incipiente, que fue el caso de la revolución industrial en Inglaterra. Ahora bien, si nosotros analizamos específicamente el caso de Francia, nos encontramos con que hay líderes indiscutibles del desarrollo del socialismo y la conciencia de clase obrera que podemos incluso rastrearlos desde antes de la Revolución Francesa de 1789. Si nosotros miramos los textos que trabajamos en los teóricos, principalmente nos encontramos con el texto de Becker, el texto de Thompson, el texto de Hobsbawm, que si bien analizan cuestiones distintas en torno a la conformación de esa clase obrera, también nos encontramos que los ubican en un tiempo distinto. Becker principalmente hace foco en el rol del Estado hacia fines del siglo XIX para problematizar la formación de la clase obrera. Thompson la mira más en torno a la relación histórica, los intereses opuestos de otras clases, organización política y laboral, y él principalmente lo va a trabajar desde 1789 hasta 1830. Para Thompson ese es el periodo donde nosotros tenemos que focalizarnos para poder entender esta formación de la clase obrera y poder discutir en torno a la conciencia de clase obrera. Hobsbawm, por otra parte, está mirando más las condiciones materiales de vida, la orientación social e institucional, y él retoma el texto de Thompson, pero a su vez sobre todo discute una cuestión importante que tiene que ver con la temporalidad, porque él lo que dice es que no podemos pensar en clase obrera, sino es hasta 1880, hasta 1900. Entonces son ese periodo de 20 años donde Hobsbawm va a poner el foco para poder pensar la formación de la clase obrera francesa, inglesa, perdón. Ahora bien, todos esos estudios lo que tienen en común, que es un poco lo que ya hemos dicho, que centran el análisis de la clase obrera inglesa y a su vez toman esa conciencia de clase como producto de una economía industrial incipiente. Y en torno a eso es que se vincula la idea de revolución industrial con formación de la clase obrera. Ahora bien, lo que se pregunta Sewell un poco es ¿qué pasó con la clase obrera francesa? Y para poder entender qué pasó con la clase obrera francesa, la pregunta en realidad surge principalmente de la particularidad que tiene esa conciencia de clase de la población obrera francesa. Y lo que rescata Sewell es la precocidad de esa conciencia de clase obrera francesa. Y lo que dice también es que en realidad hay que tener en cuenta dos cuestiones, porque si uno piensa en la precocidad de la conciencia de clase obrera francesa, aparece como una cuestión bastante desconcertante, dice, pero en realidad llama la atención esa precocidad de la conciencia obrera en la población francesa,
justamente porque no atravesaron un desarrollo industrial como sí atravesó Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XIX. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a mirar, en el caso francés, podemos incluso rastrearlo desde antes del siglo XIX, bastante antes de la Revolución Industrial. Eso es lo que nos está diciendo Sewell a lo largo del texto. Y para poder entender esta precocidad, lo que dice Sewell es que hay que tener en cuenta dos cuestiones bastante claves para el análisis de esta conciencia, este desarrollo de la formación de la clase obrera por un lado y la conciencia de clase obrera francesa por el otro. Y estas dos cuestiones son, por un lado, aquella vinculada con la naturaleza del capitalismo francés. Hay que hacer un análisis un poco más profundo de la naturaleza del capitalismo, del desarrollo del capitalismo francés, por un lado, y por otro lado, hay que tener en cuenta esta relación entre conciencia de clase y desarrollo de la industria en las fábricas. Y él en realidad lo tiene en cuenta porque lo cuestiona, y cuestiona este vínculo directo que suele hacer una asociación directa entre el desarrollo de las industrias en las fábricas, el proceso de industrialización, una economía de despegue fuerte, impronta, con una fuerte impronta de desarrollo económico, y su vínculo con el desarrollo de la formación de la clase obrera. Entonces, en este sentido, es que va a empezar a cuestionar un poco esta asociación o estas explicaciones más comunes que aparecen en la bibliografía cuando se trabaja la formación de la clase obrera, que se vincula principalmente con Inglaterra. De nuevo, ¿qué es lo que está mirando y por qué poner foco en Francia? Y justamente porque en realidad no hay un vínculo directo entre la revolución industrial y conciencia de clase en Francia. Por el contrario, lo podemos encontrar bastante antes que esa revolución industrial, bastante antes que un despegue económico como el que se vivió en Inglaterra, bastante antes incluso de la revolución francesa. Ahora bien, ojo, porque también va poniendo un poco el freno en estas cuestiones para poder ir entendiendo este proceso de formación. No es de un día para el otro, sí tiene un punto clave en 1789, pero de todas maneras, cuando dice que tenemos que analizar la naturaleza del capitalismo francés, está poniendo el foco en realidad en lo que está pasando en el siglo XVI, siglo XVII, y estas transformaciones que van de a poco generando nuevas experiencias en las formas de trabajo, en los modos de producción, que van a ir habilitando y posibilitando esta formación de la clase obrera desde 1789 en adelante, en Francia principalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos con el caso francés puntualmente es, por un lado, que no experimentó esa revolución industrial, como ya mencionamos, y por otro lado, que no generó una masa de obreros de fábricas, obreros industriales, con mucho descontento por la explotación por las características que asume la Revolución Francesa. Pero sí dice que en Francia podemos encontrar una enorme cantidad de artesanos que estaban muy descontentos con, eh, con las formas de trabajo y con las características que había asumido en la explotación del trabajo artesanal desde el siglo XVI, siglo XVII y con mayor fuerza ya a partir del siglo XVIII. Entonces, si nosotros comparamos Francia y Gran Bretaña, lo primero que nos encontramos es con Gran Bretaña, que tiene una economía fuertemente urbana, una economía muy urbanizada, fuertemente urbanizada. En Inglaterra, a su vez, también la economía atraviesa un despegue económico, el take-off del que habla Hobsbawm durante estos años, y la producción pasa a ser una producción masiva. Esa es la característica que tiene la producción inglesa en el marco de la revolución industrial, empiezan a producir cada vez más cantidad a un muy bajo costo, y eso a su vez habilita que la producción, las mercancías puedan ser exportadas y tengan una clara orientación no solamente hacia el mercado regional, hacia el mercado interno y hacia el mercado europeo, sino también pensando sobre todo en la exportación de sus mercancías. Por otro lado, durante estos años, en el siglo XIX principalmente, Gran Bretaña va a atravesar un periodo de aumento de la producción per cápita con un aumento demográfico
enorme, sobre todo en las grandes ciudades, hay un aumento del 350% de la población durante el siglo XIX, y eso genera a su vez una urbanización masiva y un desarrollo de las industrias en las fábricas. Esto a su vez ustedes lo van a trabajar más en teóricos en el texto de Hawthorne. Esta urbanización masiva, este crecimiento demográfico va a ir generando características propias de esta clase obrera inglesa que van a analizar Hawthorne, que van a analizar Thompson también durante estos años. Por último, nosotros nos encontramos que Gran Bretaña tiene dentro de todo un mercado bastante uniforme. Este aumento de la población urbana, también este proceso de urbanización masiva también hizo que a su vez tuviera un mercado uniforme en comparación con lo que vamos a ver de Francia. Francia, si bien tiene tiene una industria rural y una industria urbana, es mayormente una economía rural, nunca experimentó un despegue tal cual lo experimentó Gran Bretaña durante esos años. Y a su vez, nosotros nos encontramos que en realidad tiene, lo que dice Sewell es que hay un movimiento ascendente desde 1750 en adelante, y desde 1750 en adelante marca un momento clave para poder analizar las características del capitalismo francés, porque es antes de la revolución industrial, es antes de las innovaciones tecnológicas, las innovaciones con la introducción del algodón, el vapor, que se realiza en el proceso de la revolución industrial durante estos años. Lo que sí tiene en particular es que es un aumento gradual y constante desde 1750 en adelante. Entonces, no tiene un despegue económico tal cual sí lo tuvo Gran Bretaña, pero de todas maneras se puede encontrar un aumento gradual y constante desde 1750 en adelante. Y a su vez nos encontramos con esta economía mixta, que no es una economía plenamente urbana, tiene una industria rural, una industria urbana. La industria rural se va a caracterizar principalmente por los textiles, en un primer momento de lino, de lana, después se va a introducir el algodón, y a su vez las industrias urbanas sobre todo se van a estar caracterizando por la producción de las mercancías de lujo, las sedas, las porcelanas. Hay toda una corriente historiográfica que analiza justamente la particularidad que tiene Francia durante estos años y la importancia que adquiere con la producción de estas mercancías de lujo, que se diferencian claramente de una mercancía masiva como la que está produciendo Gran Bretaña durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, la mecanización, el uso de vapor, que sí se empezaron a utilizar en Gran Bretaña desde la revolución industrial en adelante, fue el origen del crecimiento industrial en Inglaterra, pero no fue el origen del crecimiento industrial moderno en Francia. Si bien se añadió luego ese vapor, el uso de la mecanización, el uso del vapor en la producción industrial, no formó parte de esa base del desarrollo industrial francés. Por el contrario, en realidad fue añadido luego sobre esa base de expansión que ya estaba constituida, principalmente por la producción artesanal que tenía Francia durante estos años. Ahora bien, entonces, dos cuestiones acá a tener en cuenta. Por un lado, sí, Gran Bretaña, si nosotros analizamos este momento en particular, logra captar a una parte importantísima del mercado mundial, y no solamente con los productos textiles baratos, de algodón y lana, sino incluso también con la producción de acero. Y Francia, por su parte, en realidad se destaca en este momento por los artículos de lujo, las sedas, las porcelanas, tal cual habíamos dicho, y en este sentido no compite con los productos británicos. Esa explotación en realidad es lo que le va a dar una ventaja comparativa si lo comparamos con Gran Bretaña durante estos años. Y esa producción comparativa
esa ventaja comparativa se va a estar dando justamente por los productos, las mercancías de lujo que produce Francia durante estos años. A su vez, estas mercancías de lujo lo que tienen una particularidad que no tiene Gran Bretaña durante estos años es la fuerte especialización que requieren los trabajos para producir esas mercancías. Entonces, todas las innovaciones clásicas de la producción industrial fueron adaptadas, pero más tarde y a una escala muchísimo menor de lo que se había producido en Gran Bretaña durante esos años. Y en realidad lo vamos a ver principalmente con los textiles, en una producción local, y que claramente no compite con Gran Bretaña durante estos años. Por su parte, la minería y la metalurgia, por ejemplo, también son dos áreas claves de la revolución industrial. Era bastante limitado en Francia, tenían incluso recursos de carbón bastante pobres en comparación con Inglaterra durante estos años, y si bien la minería y la metalurgia van a ser núcleos importantes del desarrollo industrial, no van a llegar a competir, no se van a poder comparar con Inglaterra primero y más adelante con Alemania, que va a tener un fuerte desarrollo de la metalurgia principalmente. Ahora bien, todas estas características que yo acabo de dar, lo que hicieron fue generar en los historiadores que hablaron principalmente de Francia como una economía atrasada, como una economía estancada, porque no había atravesado este despegue económico como el que sí había atravesado Gran Bretaña durante este periodo. Ahora bien, Sewell pone bastante, empieza como a discutir con esta tendencia geográfica que sostiene que hay atraso, que hay estancamiento económico, porque en verdad lo que analiza acá es justamente que hubo un aumento per cápita de producción al mismo ritmo que el de Gran Bretaña. ¿Y cómo se dio esto en realidad? Por un crecimiento demográfico menor. Una de las ciudades más grandes logró duplicar su población nada más durante el mismo periodo en el que Gran Bretaña estaba atravesando un crecimiento demográfico de 350%. Que incluso hubiese sido más si se tiene en cuenta, si no se hubiese llevado a cabo la inmigración masiva durante esos años. Cuando se analiza el aumento per cápita de la producción, los que jugaron un papel importantísimo son la agricultura y la industria artesanal francesa principalmente. Y a su vez ese bajo índice de crecimiento fue lo que posibilitó el aumento de la producción per cápita con valores muy similares o el mismo ritmo que el que venían teniendo Gran Bretaña durante estos años. Y además, durante estos años también lo que podemos encontrar en Francia es una población mayormente campesina, y esa población mayormente campesina fue lo que generó que el Estado decidiera hacer su inversión en agricultura y en las industrias artesanales principalmente. Esa inversión del capital nacional en agricultura e industria artesanal es una de las cuestiones que Sewell toma para decir, bueno, acá no había estancamiento, hay una inversión, hay un crecimiento y se sostiene incluso a un ritmo similar al de Gran Bretaña durante el mismo periodo de tiempo. Otra particularidad es que además en Francia había mercados regionales que estaban parcialmente integrados. Había una buena producción de economías urbanas, ya lo vimos, pero principalmente lo que destaca si lo comparamos con Gran Bretaña son mercados regionales parcialmente integrados durante estos años. Sin embargo, de nuevo, Sewell pone el acento en que esto no da cuenta de que la economía francesa haya estado estancada, haya estado atrasada. Lejos de eso, tiene sus características particulares. Por eso dice al principio, tenemos que mirar la naturaleza del capitalismo en Francia. Ese es el momento en que estamos analizando ahora para poder entender el desarrollo y la formación de la clase obrera francesa, que tuvo un proceso completamente disímil
al modelo clásico del despegue económico de la revolución industrial en Inglaterra y que sin embargo nos permite hablar de una formación de la clase obrera incluso anterior al desarrollo de la formación de la clase obrera en Inglaterra durante estos años. Entonces veamos cuáles eran las características de esta forma de industrialización alternativa que tenía Francia, cuál es el modelo francés que va a estar mirando Sewell durante este texto, a lo largo del texto. Y acá hay una cuestión bastante importante que lo que señala que hay dos consecuencias para la formación de la clase obrera francesa al analizar el modelo de industrialización francés. Por una parte, la continuidad relativa en la experiencia urbana de los obreros es una situación muy distinta a la que había acontecido en Inglaterra durante el mismo periodo de tiempo. Digo, hay bajos índices de población, de aumento de la población. En comparación con Inglaterra, vemos claramente que el aumento demográfico fue muchísimo menor. De hecho, solo una de las ciudades más importantes logró duplicar su población durante este periodo. Solo 4 de las 25 ciudades más grandes de Francia eran centros significativos en cuanto a industrias y fábricas. No es lo mismo que nosotros vamos a analizar con respecto al caso inglés. Y a su vez, las ciudades tienen una larga tradición en torno a la cuestión del habitar el espacio y las cuestiones culturales vinculadas con las ciudades. Y justamente este aumento menor de la demografía durante este periodo de tiempo lo que hizo fue posibilitó la retención de estas formas tradicionales de transitar el espacio y la cultura a lo largo del siglo XIX durante estos años. La segregación espacial también fue una cuestión muy distinta a cómo se vivió en Francia y cómo se vivió en Inglaterra durante estos años. Ustedes lo van a ver sobre todo con el trabajo de Hobsbawm, esta cuestión de la separación entre el lugar de trabajo y el lugar donde la clase obrera trabajaba y llevaba adelante su vida en el ámbito doméstico. Pero en Francia nos encontramos con que en realidad la mayoría de los centros comerciales eran a su vez centros administrativos, centros industriales, eran espacios mixtos donde se desarrollaba tanto la vida laboral como la vida doméstica y a su vez se terminaban de conformar estos espacios híbridos muy distintos a la cuestión, al uso del espacio tal cual la podemos ver en el análisis que hace Hobsbawm, por ejemplo, del caso inglés. Había algunos casos como los suburbios de Lyon, por ejemplo, pero son casos aislados, no es lo común, lo que sucede en Francia durante el siglo XIX. La otra consecuencia es que la gran mayoría de los artesanos eran trabajadores industriales. Y en este sentido, lo que hizo Sewell es que hasta 1871 la protesta obrera era una protesta de artesanos en Francia. Y lo siguió haciendo durante muchos años. La mayoría de los artesanos siguieron siendo durante mucho tiempo la mayoría de los trabajadores industriales franceses. En este sentido, esta forma de industrialización alternativa que tiene Francia durante estos años va a generar unas consecuencias en esta formación de la clase obrera, que es lo que vamos a intentar desmenuzar a lo largo de la clase de hoy. Ahora, la pregunta que se hace Sewell con respecto a esto es ¿por qué una clase tan heterogénea presenta una mayor radicalización y una mayor conciencia de clase que la de Inglaterra? De nuevo, vemos una heterogeneidad de clase en Francia y es muy distinto al proceso de formación de la clase obrera que podemos encontrar en el caso inglés.